ustedes vivir mejor. Muy buenos días, queridos oyentes del programa Vivir Mejor. Soy Alicia García Vega, presentando la sección del programa La Mirada Psicogenealógica. Hoy abrimos este espacio de encuentro para compartir ideas, conocimientos, recursos, para que tu vida sea más propia y más plena. Y colaborando aquí todos los miércoles de 9 a 9:30 aquí en Radio Latina. Y me acompañan, como siempre, ahí en el control el señor don José Luis Mejía y en la producción de audio Jorge Martín García. Y en cualquier momento se incorpora nuestro querido colaborador Miguel Villafuerte. Pues muy feliz estar nuevamente un miércoles más con ustedes y poder dirigir la mirada psicogenealógica a las metas y a la dificultad en alcanzarlas. Llevamos unos cuantos miércoles hablando acerca de las metas y su relación con un aspecto muy importante de nuestra vida, como es nuestro periodo de nacimiento. ¿Cuál es esa relación entre las metas y nuestro nacimiento? Y hemos estado allí revisando por qué a veces nos resulta difícil los cambios, por qué nos resulta difícil nacer a la vida, por qué nos resulta como laborioso tener que alcanzar una meta o la postergamos. Y estuvimos revisando varias maneras de nacer y que esto podía dar lugar a unas maneras de funcionar en la vida. Y hoy también continuaremos revisando esta relación poderosa entre nuestro nacimiento y el alcanzar nuestras metas con determinada facilidad o no. Durante nuestro nacimiento y en todo este periodo intrauterino, lo vamos a revisar desde el enfoque de una teoría que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido de Marc Trechet nos habla de las poderosas influencias de nuestros padres desde antes de nacer hasta los primeros años de vida. Estas poderosas influencias tienen que ver con los deseos conscientes o inconscientes de nuestros padres. ¿Esto qué significa? Pues todos sus deseos, todas sus aspiraciones, todas sus carencias, todas sus frustraciones, todas sus maneras de funcionar y de reaccionar ante los sucesos de la vida, sus alegrías, sus tristezas, todo este cúmulo de información, también no solamente lo negativo, sino también puede ser positivo, es decir, sus cualidades, sus virtudes. Todo esto va a pasar como una poderosa influencia en el subconsciente de la familia y lo va a llevar el bebé, este embrión que se está formando aquí en el vientre materno, como una información que tiene una cantidad de mensajes con un propósito, para que este bebé, este futuro bebé, pueda tener acceso a cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces, un bebé cuando nace ya tiene un pasado, tiene el pasado de sus padres, y sus padres que fueron niños tienen también dentro de ellos mismos en las células todo el pasado familiar de los ancestros. Por eso es importante en la psicogenealogía el estudio de estas memorias transgeneracionales que van pasando de generación en generación. Y el proyecto sentido se centra en ese periodo crucial en nuestra vida, desde antes de nacer hasta los primeros años de vida. Desde este enfoque es con el que vamos a mirar hoy día la mirada a las metas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que como bebés estamos allí dentro del embrión con unas creencias primitivas, es decir, no podemos darnos cuenta ni analizar
ni saber qué está ocurriendo. Lo único que estamos recibiendo es una bioquímica, todos los nutrientes no solamente alimenticios de nuestra madre, sino también todos los nutrientes emocionales que están pasando a través de la sangre de nuestra madre, y todo esto va a corresponder a un legado inconsciente para nuestra vida. Como decíamos, para aprender cómo funcionar en esta vida. Y esto va a quedar grabado en nuestras células. Entonces el nacimiento es, vamos a decir, la mayor experiencia de cambio en nuestra vida. Es el primer contacto que tenemos con el cambio, de estar en una zona segura, confortable, cómoda, a pasar a una situación desconocida, a una situación que no sabemos qué es lo que hay, a una zona futura. Es el paso de un pasado a un futuro. Entonces, el cambio que se está generando aquí en el momento de nacer es poderosísimo, porque esto va a quedar almacenado y grabado en nuestro subconsciente, en nuestro cerebro, y va a dejar una huella en el cerebro para saber cómo vamos a actuar en la vida posteriormente. Y esto es importante. Imagínate tú, querido oyente, que, vamos a decir, vas a un restaurante y entonces tú estás viendo el menú de la carta del restaurante y yo te pregunto, dime qué tal, cómo está la comida, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué tal? Entonces tú me vas a decir, bueno, mira, Alicia, no tengo idea de la comida porque no la he probado. Sí, o sea, no puedo hacerme una idea. Puedo conocer esto porque estoy viendo que es un restaurante, que me han dicho que está bien, pero no tengo ningún punto de referencia para poderte decir si la comida es buena o no es buena. Pues esto también le ocurre al bebé, es decir, cuando el bebé va a nacer al mundo y nace al mundo, va a tener ciertos puntos de referencia, pero va a necesitar toda una serie de vivencias que conformen toda esta realidad de la cual ha percibido durante el vientre, en este periodo embrionario. Entonces, como bebito, si pudiera hablar, en ese momento nos diría, mira, no tengo idea de lo que es este mundo, pero tengo una percepción de todo lo que ha vivido mi madre, y eso me hace tener una idea de cómo funciona el mundo. Entonces, si la madre está alegre, el bebito va a estar alegre. Si la madre está triste, entonces va a emitir toda una serie de bioquímicas de tristeza, y entonces el bebito va a recibir todos los nutrientes de la tristeza, toda esta bioquímica que es poderosísima, ¿bien? Y entonces todo aquello que le pasa y le ocurre a la madre en el proceso embrionario también se lo está pasando al bebito. De manera que ya viene con todo, como decíamos, un pasado, una manera, un punto de referencia de cómo funciona el mundo, de cómo funciona mamá, cómo funciona papá. Y conforme van pasando sus primeros 7 años de vida, también va a conformar una serie de creencias, va a confirmar las creencias primitivas que tuvo en el vientre, ahí en el vientre materno, y va a confrontar con la realidad. Y si muchas de estas creencias de nuestros padres reafirman lo que hemos aprendido aquí en el vientre, pues entonces va a configurar todo un sistema de vida que más adelante lo que va a hacer es actualizar esta información cuando se le presenten situaciones de cambio que tengan que ver con que él va a salir de una zona conocida a una zona desconocida y nueva. Por eso es bien importante saber esta manera cómo nacimos. Y dentro de los proyectos sentidos, que como decía esta teoría, nos ayuda a ver los tipos de proyectos sentido. Entonces hemos estado viendo los tipos de proyectos sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que algo pasa en el momento de nacer que como que de alguna manera no está previsto, y esto va a ocasionar algo en el cerebro, un registro de información que nos va a llevar a actuar en la vida según lo que hayamos vivido aquí. Entonces, hoy me gustaría revisar el parto prematuro y el parto de estos prematuros que van a incubadora, ¿sí? En consulta
He tenido varios casos en donde las personas se han podido ir a través de un ejercicio, como una meditación, donde la persona va como hacia atrás en el tiempo, es como una pequeña hipnosis, porque recordemos que el subconsciente en esos momentos está como en una frecuencia cerebral delta, teta, está en un momento de absorber toda la información. Entonces a la persona, cuando se le va llevando en un proceso terapéutico de acompañamiento a una memoria subconsciente, entonces la persona entra como una pequeña hipnosis, como si fuera una prehipnosis, y ahí recuerda, es como que viene solo las memorias, y la persona recuerda estos nacimientos. Entonces la persona que yo comentaba en consulta, bueno, bienvenido Miguel, encantada de estar contigo. Buenos días, Alicia, sí, continúa, está muy sí, interesante. Y bueno, estamos compartiendo acerca del parto prematuro y la incubadora. No sé si habrás conocido a algunas personas que hayan podido nacer de esta manera. Sí, y como dices, va a pasar algo, ¿no? Cuando comiencen a recordar o a tener esa experiencia que es simbólica, ¿no?, en su vida. Sí, es simbólica y es también una huella neuronal, o sea, queda en el cerebro de una manera de funcionar en la vida. Entonces contaba que en las consultas, bueno, las personas que han podido recordar esto y traer a la memoria esto, comentan que se sienten que no han podido completar algo. Entonces sienten que han nacido antes y como que les falta algo del tiempo. Y esto es real, porque incluso el cerebro no ha terminado de desarrollarse. El cerebro del niño todavía tarda en desarrollarse hasta los 7 años, ¿ya?, según las investigaciones neurocientíficas. Pero, ¿qué pasa con el prematuro? Que además de no tener desarrollado su cerebro del todo, además están haciendo antes, entonces tiene la sensación de que algo le falta, de que no es capaz de completar. Entonces esto, llevado a las metas, nos habla de que no me siento capaz de completar la meta. Es como que si llegara a un punto de la meta, o me adelanto, pero no llego a la meta completa. Y también contaba una consultante que prematura y también a la vez en incubadora, pues que ella tenía la sensación de que era muy débil, y además porque la estaban monitoreando todo el tiempo, la estaban vigilando para que ella sobreviva. Y entonces ella grabó con mucho dolor esto, ¿no? Decía, me están punzando, me están hiriendo, siento punzadas en mis brazos, en mis piernas. Y ella estaba recordando todo este momento en donde era monitoreada. Me dice, hay una luz que me está molestando a cada rato, yo quiero dormir y no puedo dormir porque me están monitoreando. Entonces, ¿esto qué hace? Que ella conformó una creencia primitiva de que el otro me hace daño. Y es gracias a la incubadora que ha podido sobrevivir. Entonces, vamos a decir que la separación de la madre es lo que le ha permitido vivir. Y esto es importante porque a veces se graba esta creencia primitiva que la separación es lo que me permite vivir. Y ella hizo esto, o sea, en su vida se separaba de muchas cosas, de los trabajos, de las parejas, de su familia también estaba separada, se había peleado. Entonces de repente se dio cuenta como que la separación era un patrón normal en su vida. No terminaba de completar relaciones o historias. Y esto le permitió a ella ser consciente y a la vez poder parar esto. Porque ella sufría, claro, con cada separación ella sufre y no se siente pues que está realizada, ¿no? No entendía por qué. Entonces cuando lo entiende, ella encuentra, por un lado encuentra paz de que no hay nada malo en ella, sino que es solamente el producto de esta historia que grabó. Y entonces puede hacer un cambio, ¿no? Decir, no necesariamente la separación es normal, es decir, no tengo que abandonar, porque claro, ¿cuál sería la herida? El abandono, ¿no? O sea, mamá no ha querido abandonarnos, pero el bebito está grabando como si me abandonara mamá, y dependo de esta incubadora, dependo de las enfermeras, dependo de todo. Y también esta consultante había aprendido como que el otro es malo, el otro me ataca, el otro viene para hacerme daño. Y por lo tanto grabó que no quiere ser vista. ¿Por qué? Porque claro, si era vista la podían atacar, ¿no? De ponerle las inyecciones, ponerle lo que la iba a hacer vivir.
Entonces también su proceso de sanación pasó por darse cuenta que el otro, en todo caso, la salvó. O sea, cambiar la percepción de la creencia primitiva del bebé. O sea, gracias a que la monitoreaban, ella pudo vivir. O sea, poder hacer ese cambio de chip de que me ayudaron a vivir. O sea, grabar como me ayudaron a vivir. No es que me estaban atacando, no es que querían que yo muera, es que querían que yo viva. Y a veces, para querer que yo viva, hacen una cosa muy dramática, muy fuerte, pero al final estoy viva y estoy aquí, ¿no? Entonces su proceso pasó por esa sanación de darse cuenta y a la vez de poder soltar esta historia de la incubadora, que no siempre estaba en la incubadora. Y también contarte un caso de un empresario que también había nacido prematuro y por incubadora. Entonces él tenía un verbo que él no sabía por qué el verbo adelantar, siempre se adelantaban las cosas. O la vida lo llevaba a situaciones de adelantarse cosas. Él, por ejemplo, planificó su boda para una determinada fecha. De repente le avisaron que por lo que sea la iglesia no se podía hacer en esa fecha. Entonces tuvo que cambiar la fecha y le dieron una fecha antes. Entonces se casó antes de la fecha que él programó. Y fue analizando que como que muchas veces él ponía una fecha a las cosas, ¿no? También en su negocio, cuando inauguró su negocio le pasó lo mismo. Y ya tenía todo listo, todo conformado, y resulta que hubo, creo que, un desperfecto y tuvo que adelantar la fecha de inauguración. Y esto le causaba mucho estrés, porque no era lo mismo, era como que el imprevisto lo asustaba, ¿ya? Entonces la sorpresa, no toleraba las sorpresas, o sea, necesitaba tener todo muy controlado para ser feliz. Y cuando le sucedía esto, se descontrolaba y las cosas no terminaban saliendo bien. Y cuando se dio cuenta, en realidad dijo, él sentía una gran desvalorización, porque él decía, pero si yo programo mis cosas, ¿no? Tengo derecho a poner la fecha, a hacer las cosas cuando yo lo deseo. Pero es como si la vida o los demás pudieran decidir por mí, ¿no? Entonces se encontraba con muchos tipos de acontecimientos así. Y curiosamente, cuando él tenía que pagar los sueldos, revisó que muchas personas, él había acostumbrado a varios empleados a pedir adelanto. O sea, ellos les pedían adelanto, les decían, no, es que no me alcanza el mes, me pasa esto, me pasa lo otro, me ha pasado tal cosa, adelántame por favor. Y se dio cuenta que él no se sentía feliz tampoco adelantando, porque él tenía también una organización en la empresa y todo esto, y esto lo sacaba de cuadro, eran demasiados imprevistos. Y como sentía culpa, porque sentía que tenía que hacerlo, a la vez lo hacía, pero se sentía mal y no era feliz. Entonces, claro, el negocio tampoco prosperaba. Entonces, cuando asume que esto en realidad es parte de su nacimiento, de estos cambios que él vivió, entonces él por fin puede soltar la culpa, ¿no? Y decir, ok, no es mi culpa, es simplemente algo que yo aprendí aquí, una manera de funcionar, y atraigo a todo tipo de personas que justo necesitan que yo les adelante, que yo haga las cosas por ellos y no por mí. Porque realmente gracias a la incubadora es que vivió, ¿no? Entonces es como que el otro es más importante que yo, ¿sí? O tengo vida porque hay otras personas que me ayudan a tener vida, ¿no? Entonces esto le permitió hacer un clic y un cambio, ¿no? Entonces sentirse que él puede tomar el control y las riendas de su vida, ¿no? No quiere decir que un día no adelante, pero ya no es como una constante todo el tiempo que lo llevaba al estrés, ¿no? Entonces es importante saber estas memorias, ¿sí? Ahora, cuando han pasado eso, ¿no? Como tú decías, no todos tienen la misma percepción, ¿no? Entonces uno tiene que ir más o menos dándose cuenta cómo ha percibido esa etapa de su vida. Sí, es decir, la situación actual que vivimos, eso que nos molesta o eso que nos entristece, puede que esté relacionado con estas memorias de nacer, sobre todo cuando queremos alcanzar una meta, porque siempre las metas es ir hacia algo que es nuevo. Y entonces decíamos que el nacimiento es ese momento nuevo en donde estamos grabando una manera de nacer ante las situaciones. Entonces, nuestra situación actual es la cual la podríamos analizar. Y volviendo al tema de esto del parto prematuro, ¿qué pasa con los niñitos, por ejemplo, que están desarrollándose y que vienen de estas memorias? Muchos de estos niños se sienten débiles, se sienten inseguros, se sienten que no son capaces y tienen muchos problemas con esto. No soy suficientemente bueno, como si hubiera algo malo en ellos
que no soy suficientemente bueno, y sufren porque como que no se sienten capaces y pueden fallar en las asignaturas del colegio, y a veces quieren abandonar porque tienen como una memoria de mejor abandono, porque también darnos cuenta que en el proceso de la incubadora, y esta consultante lo decía, siento que voy a morir, a veces siento que voy a vivir y a veces siento que voy a morir. Entonces es como si estuvieran con un pie en la muerte y un pie en la vida. Entonces, como niños pequeños, la manera de estar cerca de la muerte es abandonando. Entonces, he conocido casos de niños que tenían como unas ganas de abandonar el equipo de fútbol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces, o porque alguien les ha dicho que no son capaces. Entonces, como que hay una tendencia a abandonar, ¿no? Quiero abandonar lo que me gusta en el fondo, pero como no me siento suficientemente capaz, lo quiero abandonar. Entonces es bien importante que como padres, como profesores o todas las personas que estemos a cargo de niños, poderle enseñar que hay una diferencia entre ser capaz y entre el ser, que él como ser humano es maravilloso, está bien tal y como está. Es el hacer lo que requiere práctica. Pero ¿qué pasa? Que estos niños graban, y muchas personas adultas también, que el hacer me determina, que si yo no soy capaz, entonces quiere decir que yo soy malo, pero no me estoy dando cuenta que la capacidad tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, si yo practico, voy a llegar a un momento en el que voy a conocer esta materia, voy a saber más, y no tiene que ver conmigo, realmente con mi ser, que mi ser está intacto, ¿no? Entonces, como no le hemos muchas veces enseñado a los niños que valen por lo que son, sino que valen por lo que hacen. Entonces, estos niños tienen más dificultad que otros niños porque necesitan un refuerzo positivo, ¿no? Y decir, por ejemplo, si es en el caso del fútbol, poder decirle, mira, ¿te has dado cuenta que hoy pateaste mejor que ayer? ¿No? Y si todavía él sigue diciendo, no, pero es que no lo hago bien, el que no lo hagas bien hoy no quiere decir que no lo hagas bien mañana. Mañana hay otra oportunidad, mañana puedes practicar. Es decir, como que enseñarles desde muy chiquititos que la capacidad no nos determina, que eso lo podemos practicar. Y pensarlo bien antes de tomar una decisión de separación, porque este tipo de personas tienen como rápidamente la separación, me separo. O sea, no hay una tolerancia a tener una comprensión, un entendimiento, lo que les surge inmediatamente es la separación. Entonces también a veces tener gente que nos ayude, amigos generosos que nos puedan dar un feedback, ¿no? ¿Es verdad que quieres separarte de esta relación, de tu pareja, de tu trabajo, separarte de lo que en ese momento tú estás tratando como meta y no te resulta? Como ayudarle a reflexionar si verdaderamente en el fondo de su corazón la separación es la solución. Y a veces ocurre que las personas, como no podemos mirarnos a nosotros mismos, necesitamos que el otro nos dé un feedback, nos mire para hacer de espejo. Entonces, si tenemos esa bendición de tener amigos cercanos que nos puedan dar un feedback y que podamos aceptar también sus opiniones, podemos también hacer cambios en estas memorias de separación que nos trae el ser prematuro o el ser en incubadora, nacer allí. Sí, bueno, tú has dicho algo bien importante que a veces se está difundiendo mucho en la cultura actual, ¿no? O sea, cómo te valorizas, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Lamentablemente se valoriza por los logros, ¿no? Por lo que dice, tengo casa, tengo estudios, ¿no? Tengo esposa, tengo hijos, mis hijos están estudiando en tal lugar, ¿no? Mi hijo ya logró tal cosa, entonces, y si no lo logra, se frustra, ¿no? El peor ejemplo que yo he encontrado son con los deportistas que participan en competencias. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ellos son muy buenos, practican todo el día, o sea, ya están bien, ¿no? Deberían sentirse felices y contentos, pero participan en una competencia, no ganan, ¿no? Y a veces no ganan la medalla de oro. Sí. Y el que queda segundo ya se frustra. Sí, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que ha hecho como que no valiera nada. Sí, no, me frustro porque no lo... Y eso pasa con equipos como Brasil, Argentina, ¿no? Claro. Están obligados a ganar, ¿no? Claro, y también están obligados a ganar porque hay un colectivo que espera que ganen. Uh-huh. Porque si pierde mi equipo,
ya no celebro, ya no festejo, ya no me siento bien, ¿no? Mi día o sea, me falló mi equipo. Y uno se sorprende, ¿no? Cuando juegan un partido amistoso, maravilloso, pero tienen que jugar y ganar, ya la tensión los transforma, ¿no? Y la frustración de no ganar, o sea, todo es un proceso, pero eso se transforma también en algo cotidiano en nuestra vida, ¿no? Sí. Tenemos que ganar más dinero, tenemos que ganar a la competencia, tengo que ganar en el colegio, etcétera, etcétera. Estamos compitiendo y a veces enfrentándonos a otras personas, hasta saboteando al otro, ¿no? Para que yo pueda ganar. Claro. Y eso, como tú dices, puede venir desde esta época, ¿no? Del nacimiento. Claro, y desde haber grabado que el hacer es más importante que el ser. Entonces, ¿qué es el ser? Es decir, yo tengo un cuerpo, ¿no? Tengo una posibilidad de hacer algo con mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que como he grabado todo el tiempo el hacer, ¿no? Mi cuerpo no vale, ¿no? O sea, como si despertarme por la mañana por el hecho de estar viva o vivos no significara nada, ¿no? Porque como el hacer es más importante, o sea, yo no valgo, mi ser no vale. Pero ¿qué pasa si cambiamos el enfoque, ¿no? A donde verdaderamente desde chiquititos nos hubieran ayudado nuestros padres y ahora los padres que tienen la oportunidad de hacerlo con sus hijos y decíamos todas estas personas a cargo de niños, pues poder hacer que simplemente poder celebrar al niño simplemente por lo que es un día cotidiano, sin tener que, es que te estoy premiando porque hiciste esto bien o te estoy castigando porque hiciste esto mal, ¿no? Sino, vamos a hacer esto, mamá, papá, ¿por qué? No, por nada, simplemente porque eres maravilloso, simplemente porque eres así. A celebrar la vida. Celebrar la vida, claro. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo el niño? Que el cambio es positivo, que si un día acierta, genial. Pero si un día no acierta, también va a ser genial para los padres, es decir, no lo determina, ¿no? Le van a poder dar la oportunidad de decirle, bueno, no, hoy día no cumpliste, no salió bien, pero mañana sí hay una oportunidad nuevamente de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, desde chiquititos poder celebrar la vida sería como algo importante para recuperar el ser. Hago las cosas porque sí, simplemente porque soy yo, porque tengo un cuerpo, porque tengo una vida. Entonces, no nos damos cuenta de que tenemos muchas veces salud, ¿no? Hay muchas personas que están enfermas y a veces a través de la enfermedad aprenden el valor de la vida, porque a veces no hay otra manera de aprender el valor de la vida, solamente cuando le estamos perdiendo. Y no hemos aprendido que el estar bien, el tener un cuerpo, el tener una comida en la mesa, el llegar a casa y poder tener algo, de repente un familiar que está en casa, una amistad, una llamada de teléfono, una sonrisa de alguien, son logros, son cosas que tenemos al alcance y es gratis muchas de estas cosas. Pero como el hacer nos lo han grabado desde chiquititos, son programas subconscientes que son grabaciones antiguas, viejas, de muchas veces también del dolor de nuestros ancestros que no pudieron hacer. Entonces, sanar estas memorias significa que yo otra vez vuelvo a recuperar el amor por mí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no logro algo? No tiene nada que ver con mi amor, yo me sigo amando. Ya no quiere decir que me voy a resignar y decir, bueno, pues perdió mi equipo. No, es que voy a ver qué fue lo que no funcionó. Exacto. ¿No? Aprender que esa jugada, pues no fue la mejor, ¿no? Entonces la siguiente vez como decíamos, creo que el miércoles pasado, ¿no? Vamos a ganar experiencia. Si no fallamos, ¿cómo vamos a saber qué funciona y qué no funciona? ¿No? Entonces, esto es súper importante de poder no solamente recuperar las memorias del nacimiento en consulta, sino también el poder desde que nos levantamos por la mañana saber que estamos ante un cambio y que ese cambio, tal y como fue nuestro nacimiento, también lo podemos cambiar. O sea, no necesariamente vamos a estar condenados a que lo que nos pasó nos va a determinar, nos va a influir, pero no nos va a determinar, ¿no? Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo nuevamente y sí, hay una llamada. Sí, entonces ya vamos a seguir después con Marilú. Sí. Ajá. Pues podrías darnos también cómo comunicarse contigo, ¿no? Sí, todas las personas que se sientan identificadas con querer recuperar sus memorias de nacimiento porque sienten que hay algo que las atasca a la hora de hacer los cambios,
pueden llamar al 945-188-302 o dirigirse al correo electrónico consultasbiodescodificación@gmail.com, al teléfono 945-188-302, correo consultasbiodescodificación@gmail.com. Un placer, Miguel, como siempre, estar en tu compañía y en la compañía de todos los oyentes. Espero que podamos estar el siguiente miércoles. Sí, muchísimas gracias, Alicia. Siempre es bien importante comprender, ¿no?, cómo podemos darnos cuenta de lo que nos está pasando, que tiene significados, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, mala suerte, cuestiones que no puedo conocer y cambiar, pero todo, como tú estás enseñándonos, tiene un significado, ¿no? Tiene una razón y podemos cambiarlo, está en nuestra responsabilidad, ¿no? A veces no es culpa, ¿no? Se siente culpable de lo que le está pasando, no, es una responsabilidad nomás que uno tiene en su vida y que no sabía antes cómo poder solucionar y ahora tenemos diferentes herramientas. Claro. Muchas gracias, Alicia. A ti.